Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Estamos aquí reunidos hoy en este precioso sábado que nos has vuelto a regalar y necesario, para que abras nuestros corazones, para que nos ayudes a estar preparados para esta escuela sabática, para aportar lo necesario para que sea una escuela constructiva. Ayúdanos a ver, a reconocer a tu representación en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a reclamar tu Santo Espíritu aquí entre nosotros. Te pedimos que estés aquí, que envíes a tus santos ángeles, que nos preparen, que nos guíen para que sea una escuela sabática que ayude a muchos, incluso a todos aquellos que la verán después o los que están viéndolo desde el otro lado del hilo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que estés con todos aquellos que aún están en camino para que lleguen sanos y salvos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos, feliz sábado a todos. El tema de esta semana es la salvación y el tiempo del fin. Es un tema que creo que es un título extremadamente genérico y amplio y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más esquemático posible porque hay muchas cosas que se explican aquí que ya están explicadas muy extensamente en las conferencias del Cuarto Ángel, sobre todo en los estudios bíblicos, al referente a la Trinidad, el Espíritu Santo, etc. Pero vamos a reflexionar sobre el amor de Dios y sobre exactamente qué es la salvación y cómo la vivimos. ¿Qué es lo que realmente tenemos que tener en cuenta para reconocer el amor de Dios, para vivir seguros en su salvación? Tenemos una cierta tendencia, y eso es intrínseco del hombre, a ver como que tuviéramos que hacer algo para ganarnos la salvación. Que en cierta parte tiene su qué, pero a veces nos obsesionamos con nuestros actos y tendemos a no perdonarnos ciertas cosas y a ver la salvación muy lejos, ¿de acuerdo? Cuando en realidad está más cerca de lo que pensamos. Y eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Que es separar de nosotros la visión de la salvación. Que la veamos realmente complicada y realmente inaccesible, ¿no? Que en realidad para nosotros lo es, pero no por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Entonces realmente creer que eso es cierto, es el qué de nuestra vida cristiana. Por eso la salvación es por fe. Eso vamos a estudiar hoy. El versículo para memorizar es realmente impresionante y nos daría para estar hablando toda la hora del versículo. Porque dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Por mucho que tú ames a Dios, en realidad lo que realmente te define al amor es lo que Él hizo por nosotros, porque sin lo que Él hizo por nosotros, para nosotros sería imposible amar. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si leemos la segunda parte seguida, dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, es una consecuencia del amor de Dios. Como Él nos ama y ve que somos pecadores y que estamos en esencia perdidos, envía a su único Hijo en propiciación. ¿Qué quería decir? Propiciar. ¿Recordamos lo que quiere decir propiciar? ¿Algún micro por ahí? ¿Qué quiere decir propiciar? ¿Que cuando leemos propiciación nos quedamos igual? ¿Qué quiere decir propiciar? Hacer propicio. Bueno, que a través de un acto de sacrificio abres una puerta a hacer accesible algo, ¿no?
Sí, más o menos, porque, claro, sí, pero para ser accesible tienes que cumplir unas propiedades, ¿no? Claro, te hace propicio y quiere decir que te hace que tú obtengas una serie de condiciones para acceder al cielo, ¿de acuerdo? Te hace propicio, te hace capaz de recibir eso. Si no lo hace, tú no puedes entrar, no cumples los requisitos, los cuales por nosotros mismos no podemos cumplir. O sea, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Es el mismo ciclo que el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos hiciera propicios para acceder. Entonces, nos hiciera aptos, sí, exacto, la palabra es esa, aptos. Es como cuando vas a sacarte algún tipo de permiso, ¿no? Que al final pone apto, ¿no? Entonces ya puedes conducir o puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Pero aquí no es que tú saques la nota, sino que ya te han dado el 10. La cuestión es que tú lo quieras aceptar o no, ¿no? Ese es el tema. ¿Y por qué? Por nuestros pecados, evidentemente. Era necesario que viniera el Hijo a prepararnos para este paso importante. Entonces, solo con el versículo ya vemos en qué consiste el amor, en que Él nos amó primero. En eso, porque sin eso, ninguna del resto de las cosas sería posible. Ni podríamos guardar la ley, ni podríamos buscarle, ni nada de nada. Porque Él nos amó primero. Puso todas las condiciones, puso todo para que pudiéramos acceder al trono de Dios. Vamos a analizar eso. Habla el sábado de la diferencia entre el cristianismo y las religiones no cristianas, ¿no? Que habla de que realmente hay líderes que hablan cosas impresionantes, ¿no? Mucha sabiduría, pero que no, digamos que no hicieron como Cristo hizo, digamos. Él vivió lo que decía y murió por eso. Y eso no lo encontramos en otras denominaciones, en otras religiones, ¿no? Que realmente es el humillarse, ¿no? Para, siendo Dios mismo, para que nosotros pudiéramos acceder donde Él está. Cristo es el único que puede abrir la puerta del cielo, ¿no? Los otros, teóricamente, maestros de este mundo te pueden dar unas nociones para vivir teóricamente en consonancia con el cielo, pero no te abren la puerta al cielo, ¿no? Solo Cristo te la puede abrir. O cerrar. O cerrar, claro. Es que eso es muy interesante. Hoy vamos a ver qué se rompió, ¿no? Y qué se tiene que arreglar, ¿no? Dice, en contraste, los cristianos enfatizan no solo lo que Jesús enseñó, sino también lo que hizo. Tenemos en sus hechos una serie de actos a los cuales imitar. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Satanás eso también lo plagia, porque él también imita, ¿verdad? Él quiere imitar a Cristo, pero no en el bien, en su poder. Quiere tener su poder. Y que quieren que le adoren como le adoran a Él, pero nada más. Nada más. Abajo hay una cita de Elena White, Fe y Obediencia, o Fe y Oración, creo que es el libro, ¿no? FO. Fe y Obras. Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. Está hablando de coger ¿qué? Todo lo bueno, lo santo, lo noble y amable del hombre, no de un hombre, de toda la humanidad. El hombre. Lo pones delante de los ángeles y dices, mira, todo esto bueno ha hecho el hombre. Mira, ¿así? No sirve de nada. Es traición. Yo te lo he puesto más fácil. Te he dicho, mira, no quiere decir que no tengas que hacer obras,
pero esas obras que tú has hecho no hacen que tú te ganes el cielo. Ya lo tenías, ¿no? ¿Por qué no lo aceptaste? Es muy interesante el concepto. Satanás le da totalmente la vuelta, ¿eh? Y es muy sutil en el tema este de las obras. Vamos a la lección del domingo. En la lección del domingo, lunes y martes nos va a recordar quiénes son los que están constantemente trabajando para que nosotros podamos acceder al cielo, para protegernos, para ayudarnos, para llevarnos y conseguir finalmente ser salvos y estar ahí con Dios, ¿no? Primero habla del amor del Padre. Y evidentemente, para hablar del amor del Padre, ¿a quién recurre la lección? A Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Quién nos ha mostrado cómo es el Padre? Si nadie nunca ha visto al Padre. Cristo mismo. Entonces nos recuerda Juan 14:8, como Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pobre Felipe. Bueno, muéstranos al Padre, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos al Padre y ya está, ya te creeremos, ¿no? Esta semana, como suele ser habitual, he recibido muchos mensajes de algunas personas que yo no sé cómo leen exactamente la Biblia, pero que enseguida hablan del Jehová, que es Satanás absoluto, que es la peor desgracia de la humanidad, y ese Jehová tan maligno del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y es curioso, porque todos estos a Jesús más o menos ya lo aceptan, pero en cambio olvidan estas palabras de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y además confunden el Jehová que normalmente aparece en el Antiguo Testamento directamente con Dios Padre, olvidándose de que muchísimas veces hace referencia al mismísimo Jesús. Con lo cual no entienden nada. Se quedan en conceptos de cosas que no quieren profundizar, solo ven una violencia, asesinatos, no sé qué historias van diciendo, pero se quedan totalmente al margen de las palabras de Jesús. Aceptan a Jesús por lo que hace, pero después por lo que dice, ¿no? No les interesa. Porque entonces, ¿qué quieren? Solo un Dios especial, ¿no? De un cierto modo. El resto de esa parte que Dios instauró las cosas como deben ser, eso no les interesa. La justicia. ¿No? Claro. La justicia, el juicio no interesa. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Hoy el culto, algo veremos de eso, ¿no? De las ovejas. Antes hablamos de abrir, entrar, es la puerta. Ya hablaremos un poco de eso después. Bueno, Juan 14:9 es lo que ha dicho Víctor. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él se manifestó constantemente como el yo soy, ¿no? El yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento. Muchísimas veces. Y todo para que los judíos, que son los que conocían la Torá y eran estudiosos, recordaran que cuando él decía yo soy, ellos sabían exactamente qué estaba diciendo. Por eso les molestaba tanto cuando decía yo soy. Más abajo dice: algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento, bueno, lo que decía Víctor, ¿no? Que el del Antiguo es el malo, es un Dios vengativo, y el del Nuevo es un Dios bueno, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? El yo soy es el yo soy y siempre lo será. Es el mismo, del principio y del final. Sabemos por Juan 1 que al principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Jesús, y el mismo Juan lo dice, ¿no? Y todo por él fue hecho, y a través de él es mantenido, o sea que ha estado manteniendo al mundo desde el principio, y ha estado ejerciendo desde el principio. A él le fue dada toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria. O sea que siempre ha estado ahí. Una de las razones por la que Cristo vino a este mundo fue para revelar la verdad acerca de Dios el Padre. Evidentemente vino para propiciarnos, ¿no? Para el cielo, pero también vino para mostrarnos qué es lo que debemos hacer en la vida, a quién debemos imitar. Recordemos que nosotros somos imitadores por excelencia. Los hombres vivimos imitando lo que vemos. De hecho, nuestro cerebro está pensado y preparado para eso. Por eso Satanás intenta poner modelos erróneos ante nosotros.
Biológicamente somos así, fisiológicamente somos así. Si aceptamos eso, tenemos que comprender y ver a dónde dirigimos nuestra mente, nuestros sentidos. Por eso Satanás quiere llenar nuestros sentidos de modelos erróneos. Eso pasa sobre todo en la juventud, en la adolescencia, y es lo que realmente marca la personalidad de esa persona en el futuro. Todo lo que no se ha asumido entonces es lo más duro luego de luchar cuando ya eres adulto. Luchar contra todo eso que ha sido adquirido es realmente duro. Y negarlo todo, por eso exponerse lo mínimo, ¿no? Porque Satanás en estos modelos que nos presenta son tan fáciles de seguir que nos van minando nuestra capacidad de tener voluntad, digamos, ¿no? El día que nos enfrentamos con el modelo de Dios, que es el modelo elevado, puede pasar que ya casi que no tengas esa fuerza de voluntad, ya la hayas perdido, ¿no? Porque es que de tanto seguir lo fácil, lo otro te parece ya imposible, ¿no? Mucha gente está así hoy en día. Sí, la verdad es que todo lo que cuesta un poco ya no se hace, ¿no? Se busca otro camino, ¿no? Desea a todas las gentes, dice, la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Está hablando de los momentos previos a la primera venida de Cristo. Para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Tenían que ver el modelo bueno. Y todo eso servirá para ver un contraste, ¿no? Que los pocos sinceros que querían seguir a Dios vieron. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando realmente quieres ver a Dios y buscas, anhelas al Señor, cuando lo ves, lo reconoces, ¿no? Pero no todos tuvieron ese don, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues esa es la lucha que tenemos que tener siempre. Entonces aquí nos habla de... nos dice más abajo, de este Dios también es lento para la ira, es fiel, compasivo y misericordioso. Nos habla de textos en los cuales nos recuerda que evidentemente el Dios del Antiguo Testamento también era misericordioso. Dice, compasivo y misericordioso, fiel, está lleno del amor, Éxodo 34, 6, 7. Dios tiene un amor infalible, Salmos 143, 8. Se deleita en sus seguidores, Salmos 147, 11. Dios planea darle prosperidad y esperanza a la gente, Jeremías 29, 11. Todo eso es Antiguo Testamento. Sí, el problema es que mucha gente, de los que antes he citado también, dicen que esas partes son correctas y las otras están alteradas de la Biblia. Son falsas. O sea, la parte donde Dios aparece como justiciero, que eso es un disparate y no puede ser. Solo esa parte que dice que Dios es bueno y misericordioso, eso sí. Es curioso porque Jesús en ningún momento dice de la Escritura, que tenían ellos, que es el Antiguo Testamento, esto sí, esto no. En ningún momento dice eso, ni Pablo siquiera. Y tampoco tienen pruebas para decir que está alterado, porque los escritos más antiguos que tienen los judíos al respecto siguen poniendo lo mismo, igual que ahora. ¿Se ha cambiado en las Biblias modernas? No, es lo mismo también. Entonces el diluvio tampoco fue. Entonces, fijaos cómo por razonamiento ya se llega a que es ilógico esa línea de pensamiento. Todo es por no querer indagar. Y Jesús cuando dice como los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, ¿por qué está diciendo eso? Porque es para que la gente se dé cuenta, para que la gente reaccione. Por eso pasaron esas cosas. Hay un texto bíblico que dice, os hago morir para que queréis vuestra cara hacia mí, o algo así dice, ¿no? Porque, a ver, están pasando cosas realmente graves, había que poner pausa, decir, esto es así. Y entonces, ¿qué hacían los hebreos? Si no pasaba algo así, no miraban a Dios y decían, sí, pues ahora seguiremos tus caminos. Duraba 4 días. Eran tercos. Claro, duraba 4 días. Cuando se volvían a acomodar, cuando todo iba bien, volvían a las andadas. Y volvía a pasar algo. Pero es que así funcionamos todos. Si no somos, tenemos que ser sinceros, vamos así. Hasta que no nos pegamos fuerte, no reaccionamos. Esta misma semana había una noticia de un país donde hablaban un famoso escritor, parece ser, que manifiesta que entre los libros que deberían estar prohibidos para la humanidad, la Biblia es uno de ellos. Y es precisamente por estas cosas. Imagínate hasta qué punto
Pero también era por el no tema van a más. homosexual, creo. Bueno, es que claro, eso está contenido ahí dentro. En el Antiguo Testamento muchísimo, Sodoma y ¿no? Y Gomorra. también en el Nuevo, cuidado. Sí, sí. Entonces, claro, eso no interesa, por tanto, fuera. Bueno, es una religión a la carta, ¿no? Estas cosas eran como un ejemplo, una lección para ellos en sus tiempos. Pero recordemos que Sobre las todo- cosas antiguas están escritas ¿para quién? Ujú. Para los que han alcanzado los fines de los tiempos, es decir, para lecciones para hoy. ¿eh? Lecciones que al final el Señor vendrá, intervendrá y pondrá fin. ¿eh? Y hay anticipos, pues en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en juicios que él hacía a su mismo pueblo, a otras naciones, etcétera. Son anticipos. El Señor no consiente la maldad. Y él sabe que esos seres humanos no cambiarán y para que no sufran, pues tiene que ponerles fin. Y es lo que sucederá al final, ¿no? Porque el Señor destruirá a los no salvos. Pues para que no sigan sufriendo eternamente, Por amor. hiriéndose unos a otros, etcétera, pues por Por amor. pondrá fin. Es que el amor implica todo eso. Pero ¿eh? claro, esto lo hace un Dios que es juez, que es justo, pero claro, el que solo entiende Dios amor, en el sentido bueno, pero esto también es amor por parte de Dios. Destruir el mal para que no siga haciendo su trabajo. Eso hay que entenderlo. No es Sí. tan complicado, pero bueno. Pasa que a veces nos cerramos en que no, solo Dios, solo amor y nada más, ¿no? Esta semana también ha salido la noticia que en California se estaba debatiendo si la Biblia se tuviese que dejar de mostrar Sí. por estos temas básicamente de lo que hemos citado hasta ahora. Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Y se están echando las manos a la cabeza cómo puede ser que esto se esté intentando tramitar para que eche adelante. Bueno, es que mucha gente no sabe que esto aquí ya no puedes hacerlo. Donde nosotros residimos, cuidado con lo que dices al respecto, porque te vas a la cárcel. O sea, te cae una pena encima que no te la quitas, ¿eh? ¿Y multa? Claro. Entonces, es cierto que en otros lugares quizás están viviendo cosas o se están preparando cosas que aquí ya tenemos. Pero como se desconoce muchas veces lo que pasa en ciertos lugares y donde el papado sigue mandando más fuertemente aún, y no se ve que por ejemplo, España ha sido y parece ser que seguirá siendo un adalid precisamente de todas estas cuestiones, no precisamente para el terreno de Dios, sino todo lo contrario, el ejemplo a seguir por los otros. Recordemos ya desde el presidente Zapatero cómo toda esa línea varió drásticamente y ha sido una detrás de otra. Y da igual el gobierno que pase por arriba, no importa. Decíamos, las Biblias van a ser retiradas, no las tendremos con nosotros. Sabemos que eso es profecía, que las tendremos que tener escritas en nuestra mente, porque si no, no podremos consultarla. Si no está en nuestra mente, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar. ¿Cómo será eso? Bueno, pues quizás estamos viendo ya una primera vislumbre. Cuidado. Sí, para prepararnos, para tener en cuenta, es un anuncio, yo creo que es lo que dices, ¿no? Un aviso, ¿no? Vamos a tener en cuenta esto y vamos a poner nuestras Biblias, vamos a hacer que se arruguen, ¿no? de tanto leerlas, porque hay que aprovechar que las tenemos con nosotros, ¿no? La lección del lunes nos habla del siguiente personaje, ¿no? El amor de Cristo, el amor del Hijo. Y aquí vamos a ver un tema interesante, porque es lo que ya llevamos tiempo hablando de ello y bueno, ya hay nuevos textos que corroboran lo que estábamos diciendo al respecto de lo que vamos a ver ahora. El pecado separó la raza humana de Dios. Un abismo incipiente se abrió entre ellos. ¿A qué nos recuerda esto? Todo está precioso, todo está bonito, ¿no? Estamos en el Edén, hay una relación perfecta entre el hombre y Dios. Pero de repente se corta esta relación. ¿A qué nos recuerda esto? Seguimos leyendo mientras pensamos. Y a menos que ese abismo se cerrara, la humanidad estaría condenada a la destrucción eterna. O sea que hay algo que se abrió, pero que luego se tenía que cerrar.
¿Aún no suena de nada esto? ¿Aún no suena de nada? Va, una palabra clave. Bueno, seguimos leyendo. El golfo era profundo y peligroso. Se necesitaba algo totalmente increíble para resolver el problema del pecado y reunir la humanidad pecadora con un Dios justo y santo. Se abrió algo, se abrió una brecha entre el hombre y Dios. Pero cuando Cristo vino, ¿qué pasó con esta brecha? Se cerró. Pues vamos a leer unos textos bíblicos, a ver si nos acordamos de esto. Oseas 6 del 1 al 3. Venga, Oseas 6 del 1 al 3. Josep. Oseas 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Atentos. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Oseas 6.1, vuelve a leer la primera parte. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hirió y nos vendará. ¿Quién abrió la brecha entre el cielo y el hombre? Satanás, ¿no? Satanás. Pero ¿quién fue el que cayó? Adán y Eva, ¿no? Y a consecuencia de eso, ¿quién actuó? Dios. ¿Y qué dijo? Tuvo que proferir el destino del hombre, ¿cuál sería? Hirió. Bueno, Hirió. Dijo, ahora mismo te separo del árbol de la vida. Hirió. Tuvo que herir porque era lo único que podía hacer. Ahí empezó ya el plan de salvación. En el momento que ya cae Adán, ya empieza el plan de salvación. Y se empieza a curar la herida. Pero como por adelantado les iba haciendo como pagarés de lo que iba a pasar, ¿no? Con el tema de el pagarés de su sangre, ¿no? Porque él iba a pagar con su sangre, ¿verdad? Pagarés de todo eso con el templo, ¿no? Con los sacrificios que había en el templo, estaba haciendo y diciendo, mira, esto sirve, esa cuenta de el año 31. Anticipos, ¿no? Exacto. Esto vence de aquí 2000 años, esto vence de aquí 1500 años, esto vence de aquí 1300 años, pero es válido, ¿eh? O sea, yo voy a morir por ti. Entonces, por fe ellos hacían esos sacrificios. Entonces, hirió y nos vendará. ¿Cómo empezó a vendar? ¿Cómo la venda ya está puesta para cerrar esa separación entre el cielo y la tierra? Cristo es el puente. ¿Qué hizo Cristo? ¿No? Es el sumo pontífice real, ¿eh? Cuando Él muere en la cruz, ¿qué pasa? Vamos a ver Job 5:18. Luis. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Quién hace la llaga? Él. Cristo, ¿eh? Es un texto paralelo a Oseas. Cristo hace la llaga y la vendará, y sus manos lo curan. ¿Sabéis qué palabra es manos aquí? Yad. Yad. ¿Recordáis Yad lo que era, no? El costado traspasado de Jesús.
Recordad de Elena White como en Habacuc 3:4, que dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Que Elena White dice que hay que coger la traducción costado, lo dice ella misma. Allí estaba escondido su poder, o allí era el escondedero de su poder. Pues esa misma palabra está en Job, y dice que la herida que él infirió, porque dice que fue el que la infirió, porque nos separó del árbol de la vida, era curada con otra herida, la suya. Fijaros lo increíble. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Qué sale de esa herida? Sangre, ¿verdad? La sangre que nos justifica. Pues esa sangre es parte de la venda. ¿Eh? Se está vendando todo, ahí es la venda ya. ¿Y cuándo se acaba de poner la venda? Como leemos en Oseas 6 del 1 al 3. Sigues leyendo y ¿qué nos dice? Nos habla de la venida de Cristo, ¿verdad? Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días, ¿verdad? Y como el alba está su venida, En el tercero o sea que está uniendo la muerte de Cristo con su venida, todo en uno. Eso es lo que venda la herida. Eso venda la herida. Y es muy significativo el hecho del costado que esté aquí expresado, porque cuando el costado es traspasado, ¿qué sale? Sangre y agua, y eso es lo que nos limpia, ¿verdad? Por lo tanto nos hace, ¿qué hemos dicho antes? ¿Cuál era la palabra? Cuando hemos empezado esta mañana. Propicios. Otra vez el ciclo se cierra. ¿Eh? Cuando Él muere, esa sangre nos limpia y es la que nos hace propicios para el cielo. ¿Dónde cae esa sangre? En el propiciatorio. ¿Eh? En el trono, en el arca de la alianza, que está 6 metros bajo tierra de la cruz. Fijaros cómo la misma sangre es un puente físico entre el hombre, también representado por Cristo en la cruz, y el cielo, o el templo del cielo, que era el arca que estaba ahí debajo. Esa brecha, ese espacio, también es físicamente cubierto en la tierra. Luego Él realmente con su sangre se va a presentar al templo celestial. Que es lo que estaba también representando esa sangre que caía de su costado, ¿no? Vemos como siempre va alrededor de Yad. Ese costado traspasado es lo que realmente cierra la herida. Es a donde nos podemos coger para poder recuperar esa relación con Dios. ¿Y que se culmina cuándo? Cuando Cristo viene, en el tercer milenio. Y solo por curiosidad, Job 29:23, nos habla también de otro texto paralelo, de Oseas 6:1 del 1 al 3, dice, me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Fijaros que dice como la lluvia tardía, como la lluvia tardía, igual que la expresión de Oseas, ¿no? Es muy interesante. Como Job también nos va ratificando todo esto, ¿no? Esta semana leía un pasaje en el cual decía que el sacerdote, cuando asperjaba la sangre sobre el propiciatorio, lo hacía siempre hacia el oriente. Hacia la entrada. Es decir, al este. Sí, no, hacia a el la este. derecha. Sí, sí. Pero el lado izquierdo estaba limpio. Limpio, sí. Limpio. Preparado para recibir la sangre de Cristo en su momento. Siempre al oriente, siempre al oriente, el izquierdo, y estuvieron así cientos de años. Y ese lado izquierdo siempre limpio. Donde cayó la sangre de Cristo. Por eso Ron Wyatt... La sangre de Cristo cayó allí. Ron Wyatt era muy consciente de lo que había encontrado y cuando lo explica, es que realmente ves como él no puede acabar de explicarlo. Siempre que lo explica, se emociona. Se lógico. porque dice, es que es el pilar, es la base. Comprender esto, eso que realmente cierra el ciclo, es lo que realmente dices, bueno, ¿por qué Cristo muere en la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué? ¿Cómo nos limpia su sangre? Es el verdadero Cordero de Dios, literal incluso. Porque literalmente su sangre cayó en el arca en la tierra. Y cuando asciende, la lleva con él. La lleva con él. La lleva con él. Cumplió los 2 ciclos en la tierra y en el cielo. En el templo terrenal y en el templo del cielo.
O sea que el tema de la herida es apasionante, ¿eh? Hay una herida que se tiene que cerrar y el mismo Dios provee para que eso sea así. Él hiere y curará. ¿Eh? ¿Pero hiere porque quiere? No. Hiere porque hemos llevado nosotros a esa situación. Pero igualmente Él cura. Es la única solución, ¿no? Igualmente Él provee la curación. Juan 1, del 1 al 3 y el 14. Anna, sisplau. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él siempre ha estado ahí. ¿Y el 14 qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, era Dios y era carne, las dos cosas. Luego en Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos párrafos, en estos textos, vemos que está diciendo por un lado que es igual a Dios y por el otro, estando en la condición de hombre. Es texto bíblico, ¿eh? Es igual a Dios estando en la condición de hombre. O sea que tiene las dos naturalezas y sigue manteniendo el mundo en esa naturaleza humana. Todo por Él subsiste. En ese momento igualmente. Y de eso ya hemos hablado muy largo en varias conferencias al respecto de la naturaleza de Cristo, y bueno, os emplazo a que las leáis. Por lo tanto, Él ha estado desde el principio. La eternidad, a veces vemos la eternidad como algo futuro y es fácil, quizá un poco más sencillo para nosotros pensar en una eternidad futura, ¿no? Y mira, no se acaba nunca, pero una eternidad pasada, Imposible de entender. sin un principio. Solo se te ocurre un círculo, ¿no? Se te ocurre solo un círculo, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Por eso me gusta recordar siempre lo que nos cita aquí, Romanos 8, 38, 39. Padre Ángel. Ya vengo. No es que sea un padre, es que es mi padre. ¿8 qué? 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Bueno, yo estoy perdido aquí. Romanos 8. Espera, que hay que pasar página. Eso es importante. 38 y 39, los dos últimos. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo, Jesús Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos un Dios eterno que se encarnó y se humilló para mostrarnos quién era el Padre y para morir por nosotros, para hacernos propicios para el cielo. Y encima, pues nosotros no acabamos de ver el qué. Lo tenemos todo preparado para poder dar el paso y llegar al cielo. A través de Él y en Él tenemos acceso al trono de Dios. Hirió
y curará. Él tiene la potestad. ¿A quién vamos a acudir si no? Siempre ha estado ahí. Es algo que no... Quizás nos cuesta comprender, pero tenemos que asumir. Luego, en la lección del martes, habla del amor del Espíritu Santo. El amor del Espíritu, el tercero, en discordia, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado muy largamente de lo que es el Espíritu Santo, hay un estudio bíblico muy amplio al respecto. Lo único que vamos a hacer va a ser recordar lo que dicen las Escrituras por encima, como nos dice la lección. Las Escrituras, sin embargo, revelan su personalidad. Los cristianos se bautizan en su nombre junto con los del Padre, los del Padre y el Hijo, perdón. El Espíritu glorifica a Cristo, Juan 16:14, y convence a la gente, Juan 16:8. Se lo puede agraviar, Efesios 4:30. Es consolador, Juan 14:16. Abogado defensor y consejero. Enseña, Lucas 12:12. Intercede, Romanos 8:26. Y santifica, 1 Pedro 1:2. Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda la verdad. O sea, eso es lo que hace el Espíritu. Por lo tanto, tiene vida propia, para entendernos. Y es una persona. En el sentido de que, no digo físicamente, sino en el sentido de que tiene toda una serie de actos atribuibles a una personalidad. Conciencia, sufre, llora, clama, ¿de acuerdo? Eso lo hemos expresado miles de veces ya en los temas al respecto. Así que vamos a ir directamente a la cita de Elena White, que nos dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicho por Elena White, se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. O sea que tenemos toda una serie de... Bueno, tenemos un equipo trabajando especialmente para que nosotros podamos acceder a la salvación. Que nos dicen que si hubiera habido solo uno, también hubiera hecho lo mismo. Todo el equipo trabajando para que solo una persona de todo el mundo se salve, también hubieran hecho lo mismo. ¿Se entiende amor así? ¿Verdad que no? Supera a cualquier concepto de amor que podamos tener humanamente comprendido. Y todo es porque Él nos amó primero. Todo porque nos amó primero. Y ahí vemos lo realmente lejos que estamos nosotros de sentir este amor, ¿no? Porque cuánta gente muere cada día y lo vemos y nos vemos incapacitados, ¿no? De sentir esa pena que realmente debe significar, ¿no? Para el cielo. Y nosotros, pues, de alguna forma, somos incapaces de sentir ese amor, Estamos un poco indolentes porque estamos como acostumbrándonos a que eso pase, ¿no? Acostumbrarnos al mal es un problema. Eso hace que seamos fríos y que nos cueste ponernos en el lugar del prójimo. ¿Sabéis? Las escenas violentas, las películas, lo que pasa en los mismos telediarios cuando lo ves cada día, todo eso hace que lo veas tan común que te parezca normal. Que la diferencia es una cosa es común y otra cosa es normal. Una cosa común se repite constantemente. Es muy, muy habitual, digamos, pero puede ser que no sea normal. Entonces tenemos que diferenciar entre estos dos conceptos. La lección del miércoles nos hace un resumen de esto que estamos hablando ahora. Dice, debemos deleitarnos en la realidad de la salvación para enfrentar el futuro sin temor. Como hemos visto, toda la deidad trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación. Y dices, bueno, ¿quién está al cargo de mi salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos sus santos ángeles. Y aún tenemos esa inseguridad de ver, es que he hecho esto y he hecho lo otro, ¿no?
no voy a acceder al cielo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Cristo y dónde está el plan de salvación y todo lo que estamos leyendo, ¿no? Se nos va. Por eso es tan importante la lección de esta semana. Lo olvidamos. Y en un momento, además, ¿eh? En un momento. Satanás es capaz de, en un microsegundo, tumbarnos y ponernos a llorar y ponernos a desesperarnos por algo que luego más tarde ves que ya tenía una solución preparada para ti, ¿no? Easy, ¿no? Siempre estamos con el easy, ¿no? Hay varios textos aquí definiendo todo esto. Me quedo con Juan 10:28, que es el más cortito, dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay otro texto en Salmos que dice que los que en ti confían es porque conocen tu nombre, ¿no? Por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan. O sea, conocer a Dios y buscarle sinceramente, pase lo que pase en nuestra vida, es igual lo que tengamos delante. Que hay un obstáculo, pues lo saltamos, que hay una piedra, pues la apartamos y tiramos adelante. Ese hecho ya hace que el Señor no nos desampare. Es una promesa. Qué impresionante, ¿eh? Más abajo, en el resumen de la lección del miércoles, dice: aunque debemos ser fieles, incluso hasta la muerte, siempre debemos depender del don divino como nuestra única esperanza de salvación. Podemos llegar a un punto en decir: mira, qué fiel que soy. Mira cuánto he hecho. La salvación ya debe estar ya de largo, ya tenida, y aquí ya puedo bajar el ritmo porque, ¿no? Como ese que gana la carrera con 3 cuerpos, ¿no? Y dice: bueno, ahora miro para atrás y ya me relajo un poquito, como voy a llegar igual. Y luego se tropieza y no llega, ¿no? Y eso es lo que debemos comprender, que lo hecho hasta hoy, lo que hemos hecho hasta este microsegundo, ya no sirve. No sirve. Ahí queda hecho. Cuenta lo que tú estás haciendo ahora, lo que vas a hacer mañana, lo que estás pensando ahora. Eso cuenta. De lo otro ya has pedido perdón. El Señor va a tener apuntado todo lo que tú has hecho en tu vida, ¿no? Y Él ya juzgará. Pero en ese momento... Ayer hubo una imagen muy gráfica de lo que estás diciendo en ciclismo. Estaban llegando 3 prácticamente todos agrupaditos y en el momento de la llegada uno ya levanta los brazos y el otro aprovecha el poco metro escaso anterior y lo llega a avanzar. Pierde. O sea, toda una carrera de no sé cuántas horas y toda la paliza que eso conlleva, en un momento, por creer que ya he ganado, y se va todo a la porra. En un momento. Y aplicado espiritualmente es terrible, ¿eh? Y el que llega el último, y resulta que es el que pasa adelante y gana. Por eso Pablo nos recuerda lo de la carrera, ¿no? Nos hace esa simbología con la carrera, ¿no? Tenemos que correr la carrera, llegar a la meta. Primero, segundo, tercero, 18º, hay que llegar a la meta. Todos tienen el mismo premio, ¿no? Es muy interesante. Me quedo con un resumen, una pequeña valoración que he hecho así general de este día, del miércoles. Dice, bueno, mi opinión personal, pero que me gustaría compartir con vosotros. Dice, en esto se basa la salvación, en tener la seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Si tú sientes seguridad de que Cristo lo ha hecho por ti, tienes que estar tranquilo, ¿no? A pesar de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ¿qué haces? Obedeces, eres fiel, porque Él nos amó primero. Hay que poner también claro. de parte de Exacto. uno. Cuando tú sientes la seguridad de salvación, en agradecimiento a eso, porque sabes que eso es por ti, pues ¿qué te sale? Pues no olvidarte de Dios. Te sale trabajar para Él, llevar esa paz a los demás de alguna manera, ¿no? Que los otros puedan sentir lo que tú sientes, vivir lo que tú vives. No solo es creer. Exacto. En la lección del jueves
nos habla del Evangelio eterno. Bueno, un poco ya lo hemos visto ahora, porque si Él es eterno, su Evangelio también será eterno, ¿no? Es el Evangelio de Dios, ¿no? Nos recuerda los textos de Apocalipsis 14, 6 y 7, del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y reino, ¿no? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Sí, eso, ¿sabes qué me hizo pensar? Que si el cuarto ángel es un resumen de los tres que se extiende hasta el tiempo final, ¿no es verdad que el Señor al final anunciará su hora, anunciará el día, anunciará la hora? O sea que fijaros como el primer ángel es futuro también, es muy actual. Porque todos aquellos que sigan la orden y la prescripción de los cuatro ángeles van a escuchar, porque los 144.000 habrán seguido esto, van a escuchar el día y la hora, ¿no? Es muy interesante, significativo, ¿eh? Más adelante, en Efesios 1, del 4 al 5, nos recuerda, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fijaros, está claro que ya hay una predestinación, no entendida como la que se entiende habitualmente, ¿no? De que hagas lo que hagas vas a acabar en un punto concreto, ¿no? De A a B vas a ser B por narices, ¿no? No, no va así. Exactamente no va así. Sino que somos escogidos desde la fundación del mundo y, como dice más adelante, suyos por medio de Cristo. Somos elegidos en Cristo. Por lo tanto, es como decir, mira, yo os pongo a mi hijo. ¿Queréis ser elegidos? Uniros a Él. Uniros a Él y formáis parte de la predestinación de la salvación, ¿no? La salvación es una predestinación. Ya está hecho todo para que seamos salvos. O sea, no hay otra solución posible que la salvación en Cristo. ¿En Cristo? Pasará seguro para quien la quiera, digamos. En Cristo solo hay salvación. Por lo tanto, estás predestinado. No hay otra salida posible. Y eso es otra seguridad para nuestra salvación, ¿eh? Que también la olvidamos, ¿eh? Fijaros el trabajo que tiene Satanás y que cumple casi a la perfección, ¿no? En cualquier tontería nos aparta la vista de Dios. Y nos vemos en la más honda desesperación. Ya no tengo remedio. ¿No os ha pasado? Que luego dices, pero ¿qué? ¿No? Miras atrás y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Sí. Todo eso tenía que, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar por todo eso? Bueno, pues, ¿quieres hacer algún comentario, alguien, no? Simplemente que Satanás pues desanima a la humanidad, a unos por apartarlos de la creencia en Cristo, de la verdad de Cristo, y a otros, creyendo en Cristo, pues los desanima pues haciéndoles ver lo miserables que son, ¿no? Sí. Y lo lejos que están, y que bueno, lucha, pero lo tienes muy, muy difícil, ¿no? Sí. Como que está muy lejos, eso es una condición imposible de alcanzar. Con lo que decías, bueno, comentabas hace poco, a veces nosotros los seres humanos necesitamos estar en un constante, ¿cómo decirlo? En una constante, estar viendo que realmente no somos, nosotros por nosotros mismos no somos capaces de llegar a esa salvación, de hacer mérito. Entonces, a veces Dios permite que pasemos por situaciones de pifias, que no debería ser así, obviamente, pero que como es la forma en como somos los seres humanos, que Dios nos conoce tanto y que sabe nuestro principio, nuestro fin, necesitamos no estar confiados siempre, porque a veces, porque mira, hago esto bueno, hago lo otro y hago todas mis cosas tal y como Dios las quiere, que generalmente no es así, pero
a veces se cree, bueno, la Odisea, ¿no? Soy rico, lo tengo todo y no necesito nada. Por lo tanto, se vive en esa confianza. Entonces, a veces necesitamos que Dios nos vaya mostrando esas debilidades que tenemos, ya sea que lo pensemos o que caigamos en alguna de ellas, para que nosotros tengamos esa necesidad de estar siempre en esa oración, porque también a veces cuando supuestamente vamos bien, que no es así, mira, la oración un poco floja porque no sentimos esa gran necesidad de ese Salvador. Entonces, lo ideal, claro, sería que siempre estuviéramos haciendo las cosas correctamente, que siempre estuviéramos en ese camino y tratando de hacer siempre lo mejor, pero a veces no pasa así. Y entonces Dios nos permite ciertas cosas que claramente nosotros tomamos la decisión, pero Dios lo permite, ¿para qué? Para hacernos ver lo piltrafas de humanos que somos y de que lo necesitamos su gracia constantemente, porque la salvación la tenemos ya en Cristo Jesús, pero de nosotros, de nuestra propia disposición del corazón, dependerá que realmente la alcancemos. Lo que yo he aprendido de esta lección, de esta semana, es que un poco lo que dices va en función de, el Señor dice, ¿cuán segura ves tu salvación? ¿Cuán segura la ves? Y entonces pasas una prueba y muy segura no la ves, porque a la mínima estás pensando, yo esto ¿cómo me va a perdonar esto? ¿Dónde estoy, no? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Cuán segura ves la salvación? Y eso tiene que hacer que tú puedas seguir adelante por fe. No, es que el Señor me prometió la salvación y yo pues me he equivocado y puedo rectificar, puedo hacer lo mejor posible, porque si lo busco no me desampara, es una promesa, ¿no? Claro, ¿cuán segura la ves? En ese momento tendríamos que recordar esta pregunta, ¿no? ¿Cuán segura ves la salvación? Y en esta semana justamente comentábamos con Víctor que hoy en día, a este punto de la historia en el que estamos, con estos casi 6.000 años de pecado que tenemos, es que es muy difícil mantener un equilibrio. No porque quiere decir que tengamos excusa, porque claro que no, las excusas no están. Pero hoy en día ves a la humanidad y ¿qué es lo que ves? Cada día la gente está más desequilibrada. Cada día la gente está, por no decirlo, loca, porque la verdad es que con todo nuestro entorno, con que cada vez vamos más debilitados, con nuestras tendencias, tanto cultivadas como heredadas, llega un punto en que nos planteamos, ¿qué tiene que hacer Dios para encontrar esos 144,000? La difícil tarea que tiene Dios, porque conociéndonos nosotros mismos, pues, los seres humanos que llegamos, ¿cómo llegamos a ser? ¿Cómo llegamos a llegar a un punto en el que dice realmente Dios tiene que tener tanta misericordia con los seres humanos para que a pesar de todo lo que hacemos, siga manteniéndose ahí, fiel Él, cuidando a ese pueblo, a esos últimos que llegarán, y bueno, y a esos que quedan en el camino, pero que al fin y al cabo serán salvos. Entonces vemos ahí que los méritos de quién son, solamente de Cristo Jesús. Nosotros pues debemos de agarrarnos de esa promesa y de la medida de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, tratar de hacer lo mejor posible y poner toda nuestra disposición, nuestra voluntad a ir caminando a pesar de los fallos que hayamos tenido en el pasado. Recordar esa predestinación. Es que en el momento que cogemos el tren de Cristo, aunque sea así, que nos lleve, ya estamos predestinados a la salvación. Entonces eso es realmente lo que nos tendría que apartar la mente de la salvación por obras. Porque si estamos predestinados desde el inicio de los tiempos, ¿qué obra vas a hacer tú para cambiar eso? ¿Qué obra vas a hacer? ¿Que no haya hecho Cristo ya? ¿Qué obra vas a hacer? ¿Qué méritos vas a presentar si ya desde el principio de los tiempos estás predestinado en Cristo? Ya Él ha presentado sus méritos. Ya funcionaba así, ya sabía todo Dios. No tiene sentido la salvación por obras, desde este punto de vista. Porque ya estaba escrito lo que iba a pasar con Cristo. Él ya las hizo. Él ya presentó sus méritos.
Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta esta decisión en la vida de los escogidos? O sea, tú decides, ¿no? Es una cuestión de elegir. ¿Cojo el tren o no cojo el tren, no? La preocupación creo que está en ser hallado fiel, ¿no? Por él. Es esta la preocupación, ¿no? Sí, fiel cuando él venga, y limpio. o me encuentre con él, porque Sí, voy sí. al descanso, lo que sea, y todo ha pasado, me hallará fiel. Sí, sí. Que claro, intentas, ¿no? Intentas hacer, pero lo que tú antes decías, hay caídas, ¿no? Hay caídas. ¿Te has arrepentido sinceramente de eso? ¿Has intentado enmendar y sobreponerte, seguir adelante? Yo, mira, cuando ¿Era fiel el Señor? pienso en eso y digo, el corazón nosotros no lo vemos. Solo Él lo ve. Yo cuando pienso a veces en Ron Wyatt, ¿no? Resulta que era el único que podía entrar a la cueva. Era el único que encontraba la entrada. ¿Era Ron Wyatt un hombre perfecto? Bueno, yo no lo conozco, no lo conocí personalmente, pero dudo mucho que fuera un hombre perfecto, porque no hay ni aun uno. Él mismo, cuando hablaba de sí mismo, lloraba pensando en sus defectos. Entonces, ¿qué vio Dios en ese hombre? Algo que nosotros no vemos. ¿Qué vio Dios en ti o qué verá Dios en mí? Algo que nosotros no vemos. Como nosotros no sabemos cómo está nuestro corazón realmente, podemos tener una idea, pero en realidad la esencia no la sabemos, porque Satanás nos va a confundir constantemente, solo nos queda un camino, que es hacia adelante. Y Dios verá lo que hay dentro. Y después debemos orar con temblor, ¿no? Por nuestra salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque tú exactamente no sabes qué hay ahí dentro, Dios sí, pero vas a hacer lo posible para que haya lo mejor. Es lo que nos hace también seguir, porque si supiéramos exactamente cómo estamos, mira, ya estoy en el 98%. Pues tú, vamos, ¿no? Eso es también una herramienta para que sigamos adelante, porque nos conoce, ¿no? El viernes, ya para acabar, nos recuerda, vale, sí, la seguridad de la salvación, muy bien, de acuerdo, seguridad de salvación. Bueno, pues vamos a sentarnos en el sofá. Porque me siento seguro, ¿no? Como decía aquel. Me siento seguro y me siento en el sofá y ya la salvación está asegurada. Vale, eso es presunción. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Josep, va. Mateo 7, 21 al 23. Bueno, aquí está, ¿no? El pasaje. No ¡Ay! todo el que me dice Señor, Señor, Sí, sí. entrará Bueno. en el reino de los cielos. Se ha colado, pero bueno, es igual. ¿Es esto, no? Sí, pero no puede leer Josep, ¿no? Ah, He dicho al otro Josep, perdona, Josep. Es que tenemos todos los Joseps aquí. Hay confusión aquí. Lo siento. Perdón. Perdona, ¿no? Josep 1 y Josep 2, ¿vale? Para la próxima. O senior y junior. Senior y junior. 7. 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, varias cosas con este texto, ¿no? ¿Quiénes son los que están en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo sabemos la voluntad del Padre? Reflejado en el testimonio de Jesús. Sabemos cómo Él actuó y tenemos que conocer pues, todas las prescripciones bíblicas. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestra guía para saber qué está bien y qué está mal? Para identificar el pecado. A la ley, al testimonio. A la ley, al testimonio. No hay más. La ley. Fijaros cuando dice apartaos de mí, hacedores de maldad, cuando buscamos el significado en la Strong, la palabra es anomía, nos dice la lección, y dice es ilegalidad, violación de la ley. No cumplir la ley es hacedores de maldad. O sea que estamos hablando de personas que dicen haber seguido a Cristo y presentan sus propios méritos. Dicen, mira, yo hice esto en tu nombre, hice lo otro en tu nombre. O sea, ¿qué tiene que ver todo lo que tú has hecho en tu vida? Por muy bueno que haya sido,
¿Qué dice Elena White? Veremos a gente, a grandes eruditos, grandes maestros que decimos, ¡guau, mira cómo habla este hombre, mira qué conocimiento tiene! No los veremos en el cielo. ¿Cuánta gente ha llevado a la iglesia este hombre y no lo veremos en el cielo? Lo que decíamos, ¿no? Sí. El corazón. ¿Cómo está el corazón de ese hombre? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Claro, es que las únicas buenas obras que servirán serán las que nacen del amor a Cristo, ¿no? Como resultado al amor a Cristo. Si son obras, porque también pueden ser buenas obras, pero como resultado de un amor a ti mismo, ¿no? A tener pues una, no sé... Como decir, mira, en el fondo lo hago porque sé que esto me va a traer un beneficio, un algo, y el Señor me va a mirar con mejores ojos si lo hago, ¿no? Y a lo mejor realmente no te corre por las venas el hacerlo, ¿no? Bueno, la sinceridad ante todo, ¿no? Es lo que decíamos siempre, ¿no? Dios sabe cuál es tu corazón y por eso no podemos juzgar a las personas porque hagan o no hagan cierta cosa. Si no lo sienten realmente y no lo hacen, por eso los vas a juzgar. Si tú lo juzgas, ¿no será él mejor que tú ante Dios? Porque ha sido sincero con lo que cree. O sea, todo eso, nosotros no sabemos todo eso. No sabemos, o sea, es que no vemos dentro de las personas como él ve. Vemos solo los gestos, las acciones, mira qué tío, mira qué tal, pero ves algo y gente que incluso tiene instinto y sabe si una persona es buena o mala. He conocido a gente así. Y normalmente la clava, es curioso. Pero muchas veces nos engañan. Los gestos, las buenas obras, las caras, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí nos hace la reflexión dice, ¿cuán lejos de Cristo deben estar estas personas que dicen esto para llamar la atención sobre sus propias obras en un intento por justificarse delante de Dios, ¿no? Dice, mira todo lo que dice, ¿cómo no me vas a dejar entrar? Mira qué bonito soy, ¿no? Decir, mira lo que hizo Cristo, no, mira lo que hice, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí la lección. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa sobre lo que hemos hablado hoy. Ya daremos paso al culto. Muy bien, pues vamos a acabar con una oración. Luis, ¿te animas? Gracias, Padre, por esta escuela sabática que hemos tenido. Gracias, Señor, porque nos guías, porque nos acompañas en el camino que nos lleva a ti. Gracias porque nos abriste la puerta y ahora dejas en nuestras manos el seguirte y tú nos ayudas cuando lo hacemos. Ayúdanos a no olvidar nunca lo que haces por nosotros, a no confiarnos en nuestras propias fuerzas y en dejarlo en tus manos para que tú puedas sacarnos de esta situación en la que estamos. Perdónanos todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.